El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 20.04. 2021 actualizado 20.04. 2021 El thriller psicológico, The Game, fut dirigido por David Fincher en 1997. El tema principal de la película son los jugos en una realidad alternativa. El mundo real se utiliza como plataforma para tal pasatiempo. La película, The Game, est la historia d'un banquero que posee una enorme fortuna. Pero una vez que el héros de la película quería alejarse de la realidad monótona. Solo el eligió para esto no es del todo el camino correcto. Vamos a tratar de entender lo que significa está incrustado en la película The Game. A pesar de todos los beneficios material, Nicholas Van Orton es visitado constantemente por pensamiento infeliz. El difícil pasado no abandona al personaje. Vive una aburrida existencia sin emoción. Su hermano ve el estado en que se encuentra. Entonces decide ayudarle. Conrad ofrece al banquero probar suerte en un jugo concreto. Solo que los personajes no suponen que este pasatiempo inofensivo a primera vista cambiaría radicalmente la vida del protagonista. Su monótona existencia se convirtió más bien en un caos. Si el banquero no quiere perder todo lo que tiene, debería intentar salir de esta situación. Los problemas que los creadores de la película, The Game, tocaron en su obra en 1997 siguen siendo de actualidad. Alguna persona intentan escapar de su soledad. El mundo real ya no le conviene. Están cansada de la incertidumbre, la injusticia, las dificultades y las pruebas. Y para ello se lanzan de cabeza a los jugos. Se sumerjan en el mundo virtual. Solo con el tiempo, una persona empieza a perder el control sobre su vida. Las redes sociales, los jugos atraen toda la atención de los personajes. No se dan cuenta de que alguien empieza a manipularlo hábilmente. Las falsificaciones y los engaños se convierten en la norma. Parece que la vida del protagonista de la película, The Game, va bientôt en popa. Una familia afectuosa, una gran fortuna, un trabajo que le da satisfacción. Solo que su existencia carece de color brillante. El hermano del personaje se ha dado cuenta de que el banquero necesita una sacudida. Debe darse cuenta de que esto ya no puede seguir así. Tiene que empezar a vivir, no a existir. Sin ayuda exterior, era muy difícil hacerlo. Si la vida no da alegría, si es tan vacía y aburrida, hay que convertirla en un jugo de supervivencia. No hay otra forma de llenar la existencia de sentido? Porque no puede una persona hacer su vida interesante y brillante por sí misma. Los creadores de la película, The Game, intentaron responder a esta pregunta. El sentido de la película es que a una persona le resulta extremadamente difícil vivir una vida real. De las pantallas de televisión, de las páginas de libros y periódicos, de las redes sociales, la gente apprend que debe fijarse meta. Ambiciosa, desarrollar plan grandioso y hacer todo lo posible por alcanzar el éxito. De lo contrario, una persona puede ser inscrita con seguridad como un perdedor. Solo en la búsqueda de la riqueza material, del reconocimiento público, la gente se olvida de simplement vivir. Están constantemente corriendo a alguna parte, deprisa, corriendo. Es necesario establecer prioridad, fijar tarea, preparar solución. La rutina de los asuntos cotidianos tampoco deja ir. Es como si una persona corriera en círculo, dándose cuenta de que no puede con todos los problemas. La gente se olvida de escucharse a sí misma y a su deseo. Alguna persona se han olvidado de sonar. Su vida se parece más a una rutina bien engrasada y definida. No está permitido dar un paso a la derecha o a la izquierda. Las personas existen según un algoritmo planificado de antemano. Solo que no siempre es lo que la persona necesita. Ni siquiera la persona, sino su personalidad interior. Maltratada, atrapada, sin voz. Y olvidada. Solo que esta personalidad interior no da descanso al hombre. Intenta salir de vez en cuando.
Con ella se associa una inexplicable sensation de grave insatisfaction. Y por eso la persona siente a menudo un anhelo insatiable. El multimillonario de la película, The Game, recuerda trágico suceso de su pasado. Su padre se suicidó. Ya no podía hacer frente a su emoción y pensamientos obsesivos. Y el banquero teme repetir algún día el destino de su progenitor. La imagen del protagonista provoca sentimiento dual en el público. Por un lado, el héros de la cinta, un banquero duro, con principio y decidido que ha conseguido ganar una enorme fortuna. Pero también un hombre completamente solitario. Con el tiempo, se da cuenta de que no tiene a nadie a su alrededor a quien confiar su secreto y confidencia. El banquero solo tiene una afición, leer las noticias financieras diarias. Solo tiene un pariente, su hermano, que arrastra al banquero a un peculiar jugo. Depuis de ver la película, cada espectador debería reflexionar sobre su existencia. ¿No es real la vida humana, carente de sentido y alegría? O, por el contrario, la existencia de las personas está llena de momentos brillantes y extremadamente real? Esta pregunta debería responderla cada persona de forma independiente, porque todo el mundo tiene derecho a elegir. Las personas no deben limitarse a vivir el tiempo que les he dado. Es importante vivir. Intentarlo, cometer error, levantarse intentarlo de nuevo. Pero nunca detenerse y nunca dejar de moverse. Admin.